Y los videojuegos tienen una relación muy bonita. Creo que todos alguna vez hemos pensado, wow, este videojuego sería una gran película. Y después empezamos a armar nuestro elenco que Es que es curioso cómo ha sido eso, cómo las películas basadas en videojuegos de los que tienen ya una historia marcada, tienes todos los elementos para hacer algo decente por lo menos, y te salen con reverendas mierdas. A ver, antes incluso era más entendible, sí, porque, por ejemplo, de Super Mario, ¿qué historia le puedes sacar a eso, por lo menos a los primeros? Te hablan de la película de ese, no sé, creo que salió en los 80 o algo así. jamás existirá. Tom Holland como Arthur Morgan, ok, ahí sí te mamaste. Y alternativamente, creo que todos también A ver, la elección de actores no es mala, pero digamos que ya si te vas por otro tipo de... o cuando no respetas la esencia del personaje, ya pierde el toque, hemos ya te está pensado, haciendo por wow, otros esta lados. película sería un gran videojuego. Por ejemplo, El Mandalorian, que ya es prácticamente un videojuego. Tienes a un protagonista, una misión principal, vas mejorando tu armadura, tu equipo, y como todo gran videojuego, hay un chingo de misiones secundarias. Hey, qué pedo, soy el Mandalorian. Oye, güey, me ando miando. ¿Podrías De eso solo ayudarme? me acuerdo Sí, del Baby claro, Yoda. pero primero, Eso necesito solo tu me dio la ayuda con primera esta temporada. misión. 30 minutos después, estás transportando a una pejelagarta a través de un planeta de hielo y te preguntas, espera, ¿de qué se trataba esta serie? ¿Ya me entendiste? O sea, realmente necesitamos un videojuego del Mandalorian, pero ese no es el punto del video. Hoy vamos a hablar del contenido más mediocre desde los libros de youtubers, las películas de videojuegos. Verás, en una época muy lejana, conocida como 1983, los videojuegos solían verse así. Y yo sé, con gráficas tan malas, el juego dejaba mucho la imaginación. ¿Qué es esto? ¿Es un hongo? ¿Una A ver, caca? gráficas malas, aquí sería más decir limitaciones de la época. Eso ¿Un sería muffin? No el parecen mucho, término pero estos correcto. 32 píxeles eran prácticamente porno para mí. Y al mismo tiempo, la historia dentro de los videojuegos realmente no importaba. En esa época, toda la trama del juego venía impresa en el manual, y ya era pedo tuyo si lo leías o no. Entonces, Y eso también era curioso porque horas y horas invertidas en el juego para ver el final y era una puta imagen y un texto con una frase y ya está. Entonces entiendo esa necesidad de querer expandir estos elementos a través del medio cinemático. Es ahí cuando entran las películas de videojuegos. Con estas películas finalmente podríamos profundizar la trama de algo como, no sé, Super Mario Bros. Y, hey, incluso sabremos cómo se ve un Eso es una escena de la película de Super Mario Bros. Y eso al parecer se supone que es esto. Este es Bowser y Yoshi ni siquiera se esforzaron, es un puto dinosaurio. Desde ese entonces han habido varias adaptaciones de videojuegos en la pantalla grande. Mortal Kombat, terrible. Tomb A ver, es un clásico de culto incluso te diría, pero sí, la película es mala si te pones a analizarla. Raider, terrible. Esta palomera, Assassin's Creed, mediocre. a ver, esa película peca mucho de... Tiene partes que han sacado directamente de los juegos, pero digamos que toma unos rumbos muy raros. Porque se enfoca más en lo que pasa en el presente más que lo que están haciendo en el pasado. Fortnite, la película, decente, pero pensé que la escena de sexo entre el plátano y John Wick fue algo innecesaria y no tenía por qué durar 30 minutos. Angry Birds, güey, el juego trata de aventarle pájaros a cerdos. Eso está más... es más interesante cuando hacen este tipo de cosas. O sea, es un juego simple, no tiene ni lore. Y ahí vemos cómo lo hacemos. De ahí ¿Cómo vas a fueron sacarle hora creativos. y A mí me gustó la 37 minutos a primera. eso? Ahora, estas películas tienen algo en común. Todas son mediocres, excepto la de Fortnite, pero Sí. eso es porque yo me la inventé, no existe. Y mi pregunta aquí es, ¿por qué todas son tan malas? Hay muchas razones. ¿Para quién son estas películas exactamente? Porque sí, League of Legends puede tener un putamadral de espectadores en Twitch, pero no puedes esperar que todos esos güeyes salgan de su casa, vean el sol por primera vez en su vida y vayan al cine a comprarse un boleto. Entonces, ¿qué hacen? A ver, tanto así no, pero fácilmente puedes incitarlos a verlos en una plataforma. Necesitas que esa peli sea irresistible para los fans, para sus abuelas y especialmente para gente que no conoce la franquicia. Entonces haces lo de siempre, creas un póster genérico con cabezas flotantes, pones un poco de fanservice, casteas a un actor que todos conocen. Ok, estoy hablando de Uncharted, no me gustó Uncharted, pero está bien, luego hablamos de eso.
Lo único que sé de esa película es que creo que el Rubius hizo un cameo ahí y El ya. problema de querer llamar la atención de la audiencia más general posible es que descartas a los verdaderos fans, lo cual lleva a que tu película Uy, las adaptaciones de Resident Evil, cabrón. Es ay, cada adaptación fue peor que la anterior. reciba muchísimas quejas de ya, no respetaron el material original. No, no, no. El protagonista debe ser blanco. Pero si agregas demasiado fanservice o si creas una película donde tienes que haber jugado los demás juegos para entenderla, pues A ver, la de las arenas del tiempo es entendible incluso si no has jugado los juegos. De hecho, toma un buen rumbo porque el juego tal cual sucede en un castillo. Nunca salen de ahí. Y aquí ya se enfoca más en la aventura. Digamos que, o sea, todo sucede en un periodo más extendido de tiempo. dejas a un lado al 90% de la población que no ha jugado el juego. Y a veces el fanservice ni siquiera funciona más que para un güey virgen de Ya estuvo 27 chido años el que de dice, Prince of Persia. ese es Hubieron Dr. otros Henry. peores. Este es John Carmack, es el programador principal de Doom y Wolfenstein. Y una vez dijo, Todo una corre historia en en un Doom. O videojuego Doom se es corre en como todo. una historia dentro de una película porno. Es algo que esperas, pero realmente no es importante. Ay, qué... Una historia dentro de un videojuego es como una historia dentro de una película porno. Es algo que esperas, pero realmente no es importante. Eso lo dijo en 2003, y desde entonces el plano de los videojuegos ha cambiado demasiado, porque hoy en día ya tenemos historias dentro de los videojuegos que ofrecen mejores tramas que las que están en el cine. The Last of Us me ha hecho sentir más que cualquier drama en los últimos 10 años. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. Sinceramente, cuando le ponen demasiado drama ya no... Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Y Spider-Man de PlayStation 4 es la mejor adaptación del personaje desde Tobey Maguire. Y no planeo disculparme por esa última oración. Muy bien, muy bien. Y no tan bien. Este tipo de juegos con una narrativa tan poderosa no tienen por qué ser adaptadas al cine. Pero veamos otros juegos, por ejemplo, Rocket League. Ese juego realmente no tiene trama, es puro gameplay, lo cual se ofrece para quizás una película chida para expandir ese universo de Rocket League. Por ejemplo, ¿cuál es la organización que organiza las partidas? ¿Quiénes son los espectadores que están viendo estas partidas? No sé, son mis ideas, o sea, si le pudimos sacar una película de hora y media a los pinches emojis, yo creo que le podemos sacar una fracasó película de hora y completamente, y media con toda a este juego razón. de carros y fútbol. Pero este es el problema, porque parece que todas las películas de videojuegos están basadas en juegos con material que ya es bueno y ya es lo suficientemente cinemático. Y sí, finalmente puedo hablar de Uncharted. Uncharted siempre fue un juego cinemático, rayándole a pelijuego. Picas X una vez y no mames, ya se acabó el juego. Porque su gameplay no era más que galerías de tiro y spamear el botón de X para trepar edificios. Pero Dios, su historia, sus personajes, sus escenas de acción. Esto de aquí es mucho más chingón que Rápidos y Furiosos. Estos personajes de aquí me llegan muchísimo más que Toretto y La Roca. Básicamente lo que estoy diciendo es que todos los elementos cinemáticos como historia, personajes y acción para no aburrir a la audiencia ya están ejecutados de una manera perfecta. Tanto así que cuando lo ves en la pantalla grande, lo único que piensas es, pues yo ya hice eso y estuvo más chingón cuando yo lo hice porque yo estaba en control. Lo cual me lleva a... Sí, a ver, Los eso videojuegos sí son un es... medio interactivo y ofrece sensaciones únicas que una película simplemente no puede recrear. Por ejemplo, el alivio que sientes cuando finalmente encuentras una fogata en Dark Souls, el peso de tomar una decisión difícil y enfrentar sus consecuencias, el momento cuando dices ¡ajá! Y finalmente resuelves ese puzzle que llevas horas intentando resolver. Mira, te lo pongo más simple. Se siente 1000 veces mejor columpiarte en Spider-Man que ver a Spider-Man columpiándose. Las historietas y los libros no son un medio interactivo, por eso se traducen mejor a una película, pero los videojuegos ofrecen esa Ojo, también hay que destacar que no es juegos actuales o al menos de la última década, sino que pasa lo mismo con juegos ya de hace un chingo de tiempo. Estoy hablando de época 2002, 2003 incluso.
complejidad que una película simplemente no puede imitar. Por ejemplo, si llegaran a hacer una película de Red Dead Redemption 2, ¿la trama incluiría a las misiones secundarias? Porque esas ya eran bastante importantes para el desarrollo de Arthur. Otra pregunta, ¿Arthur sería un monstruo psicópata asesino o sería el ángel de ojos azules que ya conocemos? La trama de Red Dead Redemption 2 está hecha para que tú, el jugador, metas tus manos y decidas cómo quieres que vaya la cosa. Para que tú, el jugador, sientas el peso de tus acciones. Y siento que lo único que haría una película es arrancarle esos elementos tan chingones que tienen los videojuegos. Creo que la mejor manera de hacer una película de videojuegos es que no sean películas. Déjame explicar. Echémosle un vistazo a un caso de éxito. Arcane, basado en League of Legends. Yo en mi vida he jugado League of Legends y nunca planeo hacerlo. Y de lo que he visto del gameplay, no sé qué está pasando. Y a pesar de no saber nada de League of Legends porque yo sí hablo con mujeres, aún pude disfrutar de Arcane y de su trama. Podrías ver esta serie y ni siquiera saber que está basada en un videojuego. Y si sí eres un fan de League of Legends, te sueltan un chorro de easter eggs para que puedas sacar tu video de 30 curiosidades acojonantes de Arcane. Acojonantes. Me niego a creer que esa es una palabra real. Ay, los españoles son raros, güey. Pero ¿por qué funciona Arcane mientras los demás son una mierda? Pues yo pienso que tiene que ver 100% con la historia. La serie no trata sobre el gameplay del juego porque siento que adaptar esto en una serie estaría de hueva. Más bien se centra en una rama dentro del universo enorme de League of Legends. Porque ¿qué necesidad de hacer una serie que incluya a todos estos güeyes cuando podrías hacer una historia más fuerte enfocándote en solo 2 personajes? Siento que hoy en día las películas de videojuegos se limitan demasiado. A ver, el caso de Arcane fue tomando personajes ya reconocidos, por ejemplo, Jinx. Yo creo que la mayoría de gente conoce, aunque no haya jugado LOL. Intentando contarnos la misma historia que el juego ya nos contó. Entonces no sé por qué las películas, al intentar adaptar un videojuego, les va tan mal, pero a los videojuegos les va súper bien adaptando películas. Por ejemplo, Star Wars, Fallen Order, Knights of the Old Republic, The Force Unleashed. ¿Sabes qué tienen en común todos estos juegos? Pues que no repiten la misma historia que ya todos conocemos. Porque en serio, ¿realmente necesitamos un minigame donde besamos a nuestra hermana? Estos juegos y sus tramas son interesantes porque ya están situadas en un universo que es interesante por sí mismo y simplemente expande sobre lo que ha creado. Finalmente, Algo que Disney no ha hecho hasta ahora. Es que es una Bueno, serie, sí, pero ha funcionado a medias. En total tienes como 6 horas de contenido en una temporada. Desde que salió Stranger Things, yo he sentido que vivimos en la era de las películas de 6 a 8 horas. Y este formato nos permite explorar y desarrollar a los personajes de una manera más profunda que con una película. Por ejemplo, la evolución de Walter White es algo que jamás podríamos condensar en 2 horas y media, pero sí en 5 temporadas. Goddamn right. Para resumir este estúpido video, dejen de hacer películas de videojuegos, de verdad, dejen de intentarlo, nunca lo vamos a lograr. Y si a fuerzas quieren hacer una adaptación de un videojuego, mínimo que sea con una serie. Porque los videojuegos son un medio mucho más interesante que el cine para contar historias. Y por favor, les ruego, Hollywood, no la caguen con la película de Borderlands. ¿De cuándo fue eso? La cagaron completamente. Creo que incluso en calificación por la crítica tuvo 0 al inicio. En fin.